Bueno, entonces un gusto, buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Han podido encontrarse con la primera actividad? ¿Hay alguien o alguno o algunos que hayan podido estar transitándola? ¿Cómo les va? Cuéntenme un poquito si hay alguna inquietud, alguna pregunta, como para ubicarnos en las necesidades del grupo y luego seguimos conversando. ¿No les ha quitado el sueño, Kun? No parece, ¿no? Una vez hace mucho tiempo, hace mucho en un curso, el profe nos mandó a leer Cum. Y Sí. bueno, y después dijo, bueno, ¿y qué tal? A ver, quiero que me cuenten, ¿les pareció? ¿Qué les pareció? Bien, qué sé yo. Ah, bien, nomás, eso porque no le han leído y nos mandó a leer de vuelta. Bueno, me parece que es bastante sugerente tu comentario. Significa que no siga preguntando, que demos por supuesto y que sigamos avanzando. Bueno, creo que algunas cosas dijimos en el encuentro anterior. No sé si, bueno, ojalá alguno más haya podido mirar algo o conocer algo de esta bibliografía por experiencias anteriores. Por ejemplo, de Bachelard, que hay alguien que haya tenido acceso alguna vez a sus textos, que lo tenga relativamente presente por este curso o por otros motivos, o que se haya aventurado a mirar un poquito el texto que hemos seleccionado, ese fragmento de su obra, La formación del espíritu científico. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Así como una punta para empezar a conversar. Yo los textos que nos dio para leer ya los había leído en la especialización en docencia universitaria. Bien. Yo hice al revés de lo que contaban mis compañeros en la clase pasada. Yo también tengo hecho una definición de ciencia de la especialización. Sí. Yo fui al revés y dije, no la voy a mirar. Muy bien. Me encantan esas decisiones desafiantes. Muy bien. O sea, dije, voy a volver a leerlo a Kuhn, porque le confieso, cuando lo leí en la especialización me enojé mucho. Dije, Ajá. pero ¿por qué tengo que leer esto que no estoy entendiendo? Mira. Y ahora, y a Bachelard también. Muy y bien. Ahora lo leí y me causó tanto placer poder entender y seguirlo. Entonces Qué dije, bien. no voy a Fíjate mirar que bien. esos son tus propios cambios, ¿no? Claro, pero entonces dije, yo voy a hacer mi propia definición de ciencia ahora. Voy Muy a bien. volver a leer el material y cuando termine de reestructurar mi definición, voy a comparar con la anterior a ver qué tanto pude crecer o no. Muy bien. Te digo que vas a hacer una experiencia muy interesante, Sí, porque tendríamos, bueno, 1000 opciones de lo que puede llegar a pasar. Podrías descubrir que hay cosas realmente nuevas que vos ni siquiera tenías conciencia de que se estaban cambiando, que han cambiado y que ahora tu pensamiento, tu actitud, tus ideas pueden ser diferentes, y eso, si es que ocurre así, va a ser sumamente gratificante. También puede ser que encuentres muy parecido con lo que habías hecho antes, y eso también es interesante. Eso es interesante porque te va a mostrar cuán firmes son las ideas que tenés, con qué convicción las estás sosteniendo, cómo son capaces de sostenerse frente incluso a las cosas que vivimos con el paso del tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, y también puede pasar que un poco de todo, algunas cosas cambiaron, otras no, y entonces ahí podés hacer un análisis muy interesante de qué es lo que cambió, qué estás dispuesta a cambiar,
y qué cosas no, y son iguales a como las pensaste antes, con lo cual evidentemente son núcleos más duros de tu propio pensamiento. No, Así que los que han inclusive, vivido esa... ¿Mm? no, inclusive quiero ver si puedo lograr el proceso histórico. Muy bien. Creo que a mí me sigue interesando hacer este tipo de experiencias, por eso las sostengo, porque me parece que esto que permite el reencuentro o el encuentro con uno mismo, como dijimos en el encuentro anterior, es la base de cualquier aprendizaje. Y lo sostengo como principio pedagógico. Además, creo que cualquiera de las cosas que encontremos en ese transitar van a ser dignas de ser pensadas y dignas de ser encontradas, porque todas valen. Cualquiera de estas alternativas que eventualmente se presente van a ser valiosas. Y bueno, con respecto a los autores, hay algunos que sigo sosteniendo. Habrán visto ustedes también que a lo mejor uno o dos cambié. Por ejemplo, ahora no estoy pidiéndoles que vayan a Esther Díaz, en cambio sí incorporé Morén, o sea, también algunas otras cositas que vayan dando otra oportunidad a quienes no hayan visto esos autores, ¿no? Pero me parece interesantísima la propuesta que estás haciendo de hacer un recorrido personal, honesto, sincero, de búsqueda, porque la investigación es una búsqueda, pero el positivismo nos ha acostumbrado a pensar que es una búsqueda que hacemos afuera, que los objetos están afuera y que entonces nuestra presencia hasta podría ser intercambiable. Eso que se debe conocer lo puede llegar a conocer cualquiera, independientemente de la subjetividad, de los rasgos personales, de las condiciones históricas, sociales o políticas de cada investigador. Y eso no es algo que ya podamos sostener tan fácilmente. Hoy le damos mucha más importancia a los sujetos de la investigación, y esta actividad es para encontrarnos como sujetos en el proceso de investigación, para darnos cuenta que la producción de conocimientos no es algo que se desprende de nosotros y queda enajenado, queda escindido, no tiene nada que ver con quienes intervenimos en su producción, sino todo lo contrario, que la subjetividad de los participantes es lo que de alguna manera condiciona los resultados o productos de la investigación. No sé si se entiende. Entonces, esto que estamos haciendo es un proceso que también tiene que ver con parte de una historia de las mismas epistemologías que han estado vigentes y que nos advierten acerca de quién es, cómo, dónde, qué es la investigación. La ciencia es solo un sistema. Muchas veces me ha pasado en estas actividades encontrarme con personas, con colegas, que dicen, bueno, es el conjunto de conocimientos correspondientes a una disciplina, y muy poco en esas definiciones aparecen quiénes produjeron ese conjunto de conocimientos, por qué los produjeron, cuándo los produjeron, para qué los produjeron, qué significa eso en la historia social. No sé si se entiende. Es como que se escinde el conocimiento de quienes hacemos la producción del mismo. Y en el caso de la investigación educativa, al menos, no es la perspectiva que nosotros hoy desarrollamos. Entonces, estamos adentrándonos en comprender que tenemos, les diría entre comillas, que poner el cuerpo, que asumirnos como sujetos, como personas, como subjetividades, como testimonios de una historia social, de una biografía, y que es eso el soporte, es ese el soporte de los saberes que eventualmente podamos ir construyendo.
esa es la posibilidad del conocimiento. Sin sujetos no existiría, sin sujetos que lo produzcan. Pero también el límite del conocimiento. Y ahí me parece que cuando hablo de los límites del conocimiento desde la subjetividad, tengo la percepción de que estoy empezando a hablar de Bachelard. A ver si ustedes piensan lo mismo o no. Yo tengo un Fíjense, me aporte en estoy realidad. refiriendo a los límites del conocimiento desde la subjetividad. ¿Qué tendrá que ver Bachelard con eso que le estamos queriendo hacer decir? Yo tengo un aporte sobre eso. A ver. Quería comentar algo, un par de cositas previamente. Primero, cortos. Primero que tenemos un montón de distinciones asumidas, metidas adentro y muy difíciles de sacar, como una especie de comportamiento o conducta ya aprendida. En algún lado aprendimos esto de la distinción sujeto-objeto. Por ejemplo, está grabado a fuego en todo el mundo. La distinción racional-creativo, ¿no? La idea Muy de la bien. racionalidad. Todas antinomias, ¿no? Exacto, antinomia, polaridades, ¿no? Trabajamos mucho con eso. Entonces, romper un poco eso sin hacer este trabajo que vos hacés de pararnos en el territorio y tratar de ver cómo pensamos esto y aquello, a mí me parece muy bueno porque es una única manera de desactivar o por lo menos cuestionar esas distinciones que las tenemos metidas adentro y no sabemos de dónde vinieron. Yo todavía veo las personas cómo definen la ciencia, como vos decís, conocimiento sistemático, racional, objetivo, que describe la realidad, etc. O sea, es la ciencia. Perdón, que vino en un plato volador. No, Porque el exactamente. sujeto no aparece, debe haberlo dejado a alguno que se olvidó cuando pasó por la Tierra. Sí, sí, sí. Y con respecto a Bachelard, yo lo que quería decir es que, bueno, en esta oportunidad, uno siempre se lee cuando lee a otro, ¿no? Es una especie de defecto, pero digo eso en el sentido Muy que... bien, muy bien. Se lee cuando lee a otros. Vuelvan a pensar esa bella expresión. Uno se lee cuando lee a otros, que nos está aportando aquí este colega, para nuevamente pensar la supuesta escisión entre objeto y sujeto. Cuando leemos afuera, la realidad está fuera de nosotros, o cuando leemos la realidad social, sobre todo, y educativa en particular, nos leemos a nosotros mismos. Muy bella esa expresión, Carlos. Muchas gracias. Bien. Y finalmente yo lo que quería comentar es que a mí me gusta una línea de pensamiento que articula mucho lo sensible con lo objetivo para precisamente romper la dicotomía, que se co-constituyen mutuamente, ¿no? Esa es la línea de Pickering, de Ian Hacking y demás. Bueno, y yo lo veo aquí en Bachelard previamente, obviamente, ¿no? Lo escribió antes. Cuando él habla de esta relación, que la idea de obstáculo está precisamente centrada en ese territorio de interfaz, ¿no? Entre lo sensible y la idea, ¿no? Y que es un esfuerzo para aceptar esas construcciones metafóricas de las que él habla, de esas configuraciones que son del sujeto y que van determinando o condicionando o alterando la naturaleza del objeto que uno entiende, comprende, analiza. O sea, lo volví a leer y me lo incorporé a mi lista de... Bueno, fíjense en esto de mirar también a los sujetos. Tomemos a Bachelard como sujeto. Es un hombre en la historia. Publicó ese libro en el año 1948. Nuevamente estamos hablando de una convulsionada época en la historia del mundo, de la cultura occidental especialmente, que son estos momentos de posguerra, en que habíamos dicho antes, el positivismo que reinaba de manera absoluta y prácticamente indiscutida todo lo que llamamos ciencias empírico y analíticas, el racionalismo, el empirismo, o sea, todo lo que caracteriza claramente a los formatos epistemológicos que sostuvieron fuertemente a las ciencias de la naturaleza, a las ciencias físico-químicas, naturales, biológicas, astrológicas, astronomía, etc. Bueno, esa modalidad era tan hegemónica
había prácticamente subordinado a sus pies tanto al mundo que no existía ninguna forma de debate, no había cómo darle. Es más, hasta había sucumbido la filosofía de la ciencia, que podía ser un espacio desde donde se mirara críticamente qué es la ciencia y qué hace la ciencia, había sido denostada por charlatanería, porque no había objetividad, porque no aparecía lo empírico, porque claro, se negaba el sujeto, entonces parecía que nada de eso existía, y empezaba a resquebrajarse esa soberbia, esa creencia en la omnipotencia de ese modo de conocimiento, pero había empezado a resquebrajarse por sus propios desvaríos, les diría, por la utilización fundamentalmente bélica del conocimiento científico, que, bueno, es el que puede mostrarse claramente en estos episodios de las guerras mundiales, que ustedes dirán, bueno, pero si toda la vida en el universo hubo guerras, pero ojo, una cosa es, no sé, que haya guerra en el lejano oriente, total ellos, bueno, se pueden morir, a nosotros los occidentales no nos toca, estoy haciendo casi una parodia cínica, pero el tema es que acá la guerra fue contra nosotros mismos. La guerra destruyó nuestras catedrales, nuestros palacios, nuestros mejores monumentos, nuestros testimonios de la historia, y de repente las armas se volvieron contra nosotros mismos. Casi, otra metáfora parecida a esto del coronavirus y las pestes volviéndose contra nosotros mismos en este nuevo momento de la historia, ¿no? O sea, la ciencia finalmente sale a flote y nos va resolviendo situaciones, pero no manteniéndose idéntica a sí misma. Y en este caso, el conocimiento científico, con todas las críticas que se hicieron desde los usos políticos de ese conocimiento, desde la falta de consideraciones éticas en el uso de esos conocimientos, desde el ver cómo se iba de las manos aún de los máximos decisores políticos el control de esos conocimientos, y bueno, de alguna manera alertaron a la humanidad para que algunas voces se alzaran señalando estos desvaríos de las prácticas de conocimiento que habían estado absolutamente vigentes e indiscutidas en ese momento de la historia. Entonces, entre esas voces de ese mediados de siglo aparece Bachelard. Su manera de hablar, su escritura, a nosotros nos puede resultar distante, lejana. Fíjense cómo han cambiado los modos de enunciación en menos de un siglo, pero bueno, de todas maneras, algunas de esas ideas fueron realmente disruptivas. Bachelard había empezado a conocer los aportes de otro campo de conocimientos todavía hoy negado como campo de conocimientos científicos, que es el psicoanálisis. Y había empezado a hacer esta síntesis del lugar de los sujetos en el conocimiento, que son los que lo van llevando a producir esto de pensar en el espíritu científico y de pensar en la formación del espíritu científico. Y en mi humilde opinión, y creo que es una consideración muy compartida, Bachelard aporta un concepto pero fundamental para nuestra comprensión de los procesos de conocimiento que vos acabas de nombrar, Carlos, y es la noción de obstáculo epistemológico. Los pedagogos por ahí nos hemos creído que esto es una construcción de Chevalar o de nuevos epistemólogos, pero no. Kuhn habló de obstáculos epistemológicos. Obstáculos que cada vez más, mucho más que a mediados del siglo pasado,
hoy resultan un aspecto centralísimo a tomar en consideración para entender los procesos de conocimiento, en general en la educación y obviamente en particular en la producción de conocimientos científicos. Entonces, encontrémonos por lo menos con ese aporte fundamental de Bachelard, así como Kuhn para mí aporta la idea de paradigmas y que va en el mismo sentido y casi en el mismo momento histórico que Bachelard, solo que el análisis de Kuhn es más histórico-sociológico y entonces analiza cuáles son los, digamos, entre comillas, obstáculos que tendrían los científicos, pero generados al interior de sus mismas comunidades académicas y producidos por su mismo encerramiento intelectual e ideológico en esas comunidades académicas. En cambio, Bachelard analiza los obstáculos en términos de los sujetos, del sujeto cognoscente, del sujeto que está aprendiendo, que quiere aprender o que quiere producir conocimientos. En este caso, nosotros. ¿Y por dónde pasan, en términos de Bachelard ahora, esos obstáculos epistemológicos? ¿Alguien lo puede tratar de precisar un poquito para ayudarnos a continuar? ¿Qué entienden? No es una palabra rara para nosotros. A ver, no sé. A ver, ¿quién sos? ¿Sime? No. Sí, yo soy Sime. Ah, bien. Hola, Sime. A mí me pasó algo raro leyendo Bachelard y terminé de cerrar la idea cuando agarré el material de Gallego y Carranza. Ah, mirá. Porque yo me planteo la idea, en principio la idea de obstáculo como aquello que me está prohibiendo, no prohibiendo, pero me está impidiendo ver más allá de donde estoy. Y me pasó que en mi definición de ciencia yo puse que yo decía que era algo que merece ser contado. Y a partir de la palabra de merece ser contado, me empecé a plantear por qué yo no me podía poner en posición de investigador, por qué yo no era sujeto productor de conocimiento si desde el merece ser contado yo quedaba como reproductor y consumidor. Y empecé a pensar en mi formación. Y hay dos cuestiones que saltaron en Gallego y Carranza que me hicieron plantear esta idea de obstáculo epistemológico, que tienen que ver con mi formación inicial. Porque por un lado yo soy profesora de inglés, de lengua extranjera, o sea que ya la idea de lengua extranjera y la idea de repetición para empezar a aprender la lengua dificulta instancias de construcción de conocimiento cuando uno recién empieza. Y por otro lado, y sin detrimento de mi formación inicial es de nivel superior y muchas veces nosotros dejamos de lado la idea de productor de conocimientos, porque son muy pocas las instancias que tenemos de investigación dentro de la formación. Entonces resulta muy difícil que yo de un día para el otro quiera plantearme ser investigadora o darme la chance de producir conocimiento, y ahí está el obstáculo. A mí me gustaría empezar a revisar cuál es mi epistemología, o sea, desde donde yo estoy parada con estas características, para empezar a potenciarme y a nombrarme desde otro lugar. Ya no merece ser contado, sino contar, yo. Excelente, Xime. Mirá, incluso casi que resulta, pero no sé, una caricatura que expresa metafóricamente lo que vos has vivido, eso de que la lengua es extranjera. Y la lengua científica también para vos ha sido extranjera. Y si no nos damos cuenta de estas situaciones, vamos a seguir tratando de traducir un idioma extranjero. El conocimiento en esta instancia de nuestras vidas, en este momento del país, en estas circunstancias históricas en que nuestra cabeza ahora está empezando a entender que somos los sujetos los que producimos los saberes, es muy importante darnos cuenta de qué lugar podemos ocupar en ese sistema social que es el que produce los conocimientos. Porque si no, disculpen, pero llegamos a situaciones tristes, muy tristes, la he vivido yo también, porque esto está culturalmente muy arraigado,
llegamos a elaborar hasta los trabajos finales de los doctorados, y disculpen la expresión, no son más que refritos de autores que dijeron, y entonces el otro dijo, y tomando la idea de fulanete, y a esto se suma la de Mengano, y uno termina de leer el trabajo y dice, bueno, pero ¿y vos qué pensás? ¿Vos qué decís? Hemos perdido la palabra en el camino de la construcción de conocimientos. Los docentes hemos perdido la palabra, no nos estamos dando cuenta que esa situación se ha instalado cultural y socialmente. Y no tiene sentido que sigamos reproduciendo las palabras extranjeras sin poder en algún momento decir la propia. Les voy a confesar algo. Miren, les voy a confesar. Porque ustedes están haciendo un camino, ya les confieso todos los días, ¿no? El otro día les confesé mi edad, bueno, ahora les voy a hacer otra confesión. Me pregunté, porque yo terminé el doctorado grande, terminé el doctorado cuando tenía, no sé, 60 años o más, ya estaba, me faltaba muy poco para jubilarme. Y bueno, siempre uno se hace las preguntas, ¿y para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué todo este esfuerzo? ¿Para qué toda esta tarea? Etcétera, etcétera. Muchos, como Sime, tienen infinitas respuestas porque son absolutamente jóvenes, pero cuando ya hemos llegado un poco más maduritos, nos preguntamos ¿para qué? ¿Y saben qué me respondí yo después de casi 40 años de trabajo docente? Que lo que yo sentía es que después de haber terminado, ojo, ni siquiera mientras hice el doctorado, pero cuando tuve el papelito que decía doctora, dije, ahora yo me siento en condiciones de decir lo que yo pienso. Y que quien sea me pase la factura que quiera, porque ya si había que hacer deberes para pensar, hice todos los deberes. Ahora voy a tomar mi palabra. Pero es espantoso, gente, llegar a esa altura de la vida para decir, y después de haber transitado todas las instancias de formación académica, para después recién poder decir, ahora voy a tomar mi palabra y que nadie me diga que no estoy bien formada, que todavía me falta, que en realidad no conozco autores, que estoy desactualizada, que todo está contra mío y yo lo único que tengo que hacer es repetir lo que otros dijeron. Entonces, creo sinceramente que después de haber vivido cosas como estas, tengo muchos deseos de advertirlo y de tratar de empezar nuestra propia formación desde otro lado. Entonces, retomo el aporte de Sime y veo que ahí están, les diría, muy claramente planteados nuestros obstáculos epistemológicos. Ahora, obstáculos que tienen que ver, vamos a retomar Bachelard, tienen que ver con condiciones históricas, sociales, culturales, con sujetos que se reconocen como presentes en la historia y sujetos que se niegan en la historia. Eso también existe absolutamente. La voz de los docentes como productores de conocimientos es algo negado en la historia todavía. Entonces, son las circunstancias socioculturales en las cuales estamos también involucrados, a veces inconscientemente, las que van generando esto. Pero también, ojo, les dije, Bachelard no analiza solamente las cuestiones sociohistóricas, culturales, políticas, etc. Bachelard analiza la subjetividad de la formación del espíritu científico. Y ahí, en la construcción de la propia subjetividad, ahí están los obstáculos epistemológicos. Se me ocurre en este momento que si hiciéramos un puente, fíjense la barbaridad que les voy a proponer, pero entre Bachelard y Freire, que en este momento se me vino a la cabeza, es como decir lo mismo que luego dijo Freire de manera tan brillante cuando señalaba que
el dominador, el opresor, se ha encarnado en el oprimido. O sea, es esa circunstancia externa que nos ha condenado a ocupar lugares subalternos los que están haciendo que nosotros mismos las legitimemos y no busquemos caminos alternativos para salir de esa situación ya construida. Entonces acá el obstáculo en términos intelectuales, ¿cuál sería? A ver, ¿alguien más quiere ayudarme a pensar esto? A ver, vos sos María del Carmen. Hola María, ¿cómo te va? Mariela, me había olvidado tu nombre, tengo presente a tu hermana. Sí, ¿no? y recibí tus saludos, los que me mandaste con Silvia Sandoval. Bueno. Una alegría inmensa tenerte nuevamente como profesora. Y qué linda. Pareces más joven que antes. Doblemente ahora. Bueno, ¿qué me querés aportar? Bueno, me surgen a borbotones las ideas, pero bueno, a título de tratar de no ocupar tanto espacio. Para mí son lecturas conocidas porque yo soy profesora en filosofía. Sí. Y Bachelard lo leímos allá y diríamos, en un grupo de estudio que hicimos con Hilda Zurita en su momento. Claro. Yo era estudiante todavía de la facultad. Quizás de todos los filósofos que hoy estuve como revisando es el que por ahí menos presente tengo así deductivamente, pero tu pregunta era cómo pensar a la luz de Bachelard qué serían los obstáculos epistemológicos hoy. Y la intervención de Xime me hizo pensar en otra cosa. Me hizo pensar en un ensayo de Derrida en que habla de la figura del extranjero. Porque en realidad lo que opera como obstáculo epistemológico para Bachelard es la posición subjetiva. Muy bien. Es la misma condición de extranjero en la que nos pone el otro, digamos, culturalmente, ¿no? No un otro en particular, que no nos puede reconocer, sino como alguien a quien temer, como el extranjero, desde una autorreferencialidad, lo que quizá esté operando como obstáculo para pensarse como productor de conocimiento, porque estas cuestiones, incluso estas que vos planteabas, que yo creo que son parte de las vivencias que tenemos, acá hay varios, incluso compañeras y compañeros de muchos años de universidad. Hola María del Carmen, ya que te veo ahí, Maurel, que sé que no nos saludamos por no interrumpir, pero que son temores estos que vos planteabas, que vivimos en una institución de saber poder como es la universidad. Claro, claro. Pero eso tiene que ver con una posición subjetiva, y volviendo hoy leía un poco también Carr y diciendo con él en algunas cosas que plantea con respecto a Habermas. Yo no veo del mismo modo Habermas, pero volviendo a esta cuestión del psicoanálisis y demás, ahí y a la forma de pensar de Aristóteles, de estas viejas ideas sobre la ciencia, que dice, bueno, no se trata de hacer un inventario, digamos, ni de relatar, traer esa vieja idea y leerla a la luz de lo que, desde una perspectiva acumulativa del conocimiento, de cuánto han aportado, sino pensar en la episteme del momento, ¿no? Este término. Totalmente. Y esa episteme está ya determinada también por relaciones de poder. Totalmente. Es al revés de lo que Analía, perdón, porque ella fue muy, muy honesta con esto. Yo recuperé esa vieja noción de ciencia que habíamos construido en la especialización que cursé con vos, porque en realidad la verdad es que no solo las lecturas, sino también la realidad misma me hace reafirmarme en esa concepción que hoy pensándola tiene un poco de Chalmers, un poco de Foucault. Y me parece, la verdad que vuelvo además a mis viejas preocupaciones, que son las de Chalmers en su momento también. Bueno, ¿en qué medida también? Y yo releyendo a Kuhn pensaba, más allá de las décadas que hace, que venimos poniendo en cuestión la concepción positivista del conocimiento,
y en tantas décadas de historia de la ciencia, ¿qué pasa? Que que no cambiamos más. Que las sociedades vuelven a posiciones anteriores a qué es la ilustración de Kant, al fanatismo religioso, al odio racializado, fundado en concepciones míticas, ¿no? Incluso en distorsiones, digamos, de las religiones, pero fundadas en no saberes, en aquello que incluso, y tenemos que ser honestos con esto, que incluso vemos circulando esto, que trataron de poner en cuestión desde Marx hasta acá, que es la ideología, como también operando como un obstáculo, ¿no? Incluso en ámbitos universitarios. Claro, excelente. En tal caso, mi crisis con respecto a la concepción de la ciencia no llega a través de los epistemólogos, sino a través de otras lecturas o de la lectura de la filosofía, porque me parece que el gran problema de la vida social. Fíjate que ahí... La ética y la política en la investigación, sí, no tenemos derrotero. Fíjate que ahí hay dos cosas, muchas cosas interesantísimas que aportaste, muchas gracias, pero en este momento me quedo con dos. Una, cuando señalás cómo aparentemente, y a pesar incluso de la idealización y del reconocimiento que tenemos al campo de los saberes científicos, es evidente que la razón no es la única razón de la conducta humana. No sé si se entiende. Aquí volvemos claramente a Freud y a plantearnos hasta dónde el racionalismo puede ser lo que nos explique por qué determinadas prácticas sociales. Por supuesto que eso no significa denostar el racionalismo ni correrse absolutamente, pero sí encontrar los límites de algunos modos de conocimiento que creyeron poder explicar todo, y evidentemente nos faltan incluso recursos para conocer científicamente esos modos de acción que no se guían y que no parecen ser determinados por cuestiones racionales. Así que esa es una cuestión. Pero aún dentro de lo racional, fíjense que lo que me parece a mí, lo que Bachelard advierte, es que esos obstáculos están en el mismo conocimiento que ya poseemos. Son los conocimientos anteriores. Esa expresión para mí bellísima. Se conoce en contra de un conocimiento anterior. Sí. Eso es algo que tendríamos que poder, no sé, operacionalizar y darnos cuenta que si es que no hay un cambio en relación con un conocimiento anterior, bueno, probablemente no es mucho lo que estamos modificando, pero más grave que eso es que el saber anterior es el que nos impide aprender otras cosas. Lo que ya sabíamos es la dificultad para seguir aprendiendo, ¿sí? Ana María, un poco lo que decía, lo que decimos los pedagogos, destruir ese conocimiento que lo creemos bien adquirido y que en realidad es una creencia también de que está bien adquirido, porque en definitiva esa soberbia que nos da ese conocimiento no nos hace avanzar. Y por eso yo relacionaba cuando vos decías con Freire, porque Freire dice dialectizar, o sea, otra vez volver a dialogar con la experiencia, hacernos preguntas más que respuestas, porque nosotros queremos tener también respuestas. Dice Bachelard, también advierte Bachelard, no hay conocimiento donde no hay preguntas. Y en la investigación, ¿qué nos está pasando, gente? Que tomamos preguntas que a veces también nos son ajenas. Estudiamos por agendas de investigación que se nos imponen políticamente como que son las que están vigentes. Yo les diría que en mi historia, acuérdense que yo he vivido en mi propia biografía, pasé por las etapas en que lo que había que estudiar era el fracaso escolar. Muy bien, la mitad más uno del mundo dedicándose al fracaso escolar.
Después pasamos a las representaciones sociales. Muy bien, la mitad del +1 del mundo estudiando las representaciones sociales. Después seguimos, miren, les voy a hacer corta la historia. Últimamente, una de las últimas modas son las políticas públicas. Las 3/4 partes de la sociedad no tiene más tema para analizar que las políticas públicas. Entonces uno se pregunta, a ver, si todos vamos a hablar de lo mismo, y para colmo vamos a repetir todo lo que dijo el otro sobre lo mismo, ¿qué nos está pasando? Que no encontramos, ahí están los límites de la comunidad científica, ahí está el hecho de que el año pasado todo el mundo la pandemia, ahora no hay otra manera de pensar la realidad educativa que no sea planteando de manera antinómica la presencialidad versus la no presencialidad. A ver, se nos acabaron las ideas a los educadores. ¿Qué nos pasó? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer los investigadores. Entonces, es estar tan subsumidos en un contexto que nos hace reproducir, que en alguna manera nos conmina a reproducir, son las advertencias fundamentales que tenemos que tener para poder trabajar en investigación, creyéndonos, como creemos y lo sostenemos, que para poder trabajar en investigación hay que tener libertad de pensamiento. Ahora, la libertad de pensamiento es hacer lo mismo que está vigente en las agendas dominantes. ¿Por dónde pasa? O nuevos temas. Bueno, por ejemplo, el tema de las TICs hace algunos años y todavía el tema de investigación de la mitad +1 del mundo. No sé si se entiende. Estas cosas son las que me parece que nos tienen que llevar a preocuparnos para decir, a ver, ¿y yo dónde estoy en esta película? Porque terminamos siendo llevados por las olas del pensamiento dominante. Y eso me parece que es la preocupación, al menos, que tenemos de manera contemporánea muchos, ¿no? Entonces, los obstáculos epistemológicos, como nuestras propias estructuras intelectuales, que nos llevan a sentir, y Bachelard lo dice brillante, la seguridad de los espíritus viejos, que estamos cómodos con lo que ya sabemos, pero eso no pasa por la edad, eso pasa por la juventud del pensamiento. Entonces, hay muchas cosas que son interesantes de las que nos están proponiendo estos autores. Bueno, perdón, Ana. Yo, una sola, para matizar esto último que señalaste con lo que digamos, uno no podría, no podría uno estar en desacuerdo, pero yo lo quiero matizar con la idea de que la actividad de investigación también es una actividad institucional dentro de un contexto general de política, de desarrollo, por ejemplo, de un país. Entonces esto hace que haya decisiones políticas sobre lo que hay que investigar, y entonces la actividad del investigador no es una actividad que se realice de modo particular. Por eso es posible que haya campos que concentren la actividad de la institución, y yo creo que eso es una de las cosas que creo que le falta a la Universidad Pública Argentina, tener más capacidad de concentrar temas interesantes para investigar, y lo que sucede es que hay muchos intereses individuales y una diversidad enorme de temas de investigación, cuando en realidad en la Universidad del Nordeste, en la de Misiones, en la de Formosa, uno debería concentrar más las líneas de investigación. Después, por supuesto, que la variante subjetiva tendrá que ver con los matices de cómo se produce, pero las temáticas, yo no sé si es que disiento o no, pero de lo que entendí, no creo que sean más de 4 o 5 sobre las que haya que investigar en el nordeste argentino. Y de ahí la posibilidad de cómo obtener conocimiento sobre eso ya es otra cuestión para discutir. A veces no son los temas, Aldo. A veces son que el paradigma incluye todo, incluye también la manera de abordar, de presentarse esos temas. Entonces, repetimos los mismos autores, no sé si se entiende, aún en la misma temática, no le encontramos la vuelta a verlos desde otro lugar. Entonces eso también condiciona, y eso sería el encerramiento de los paradigmas. No sé si se entiende. No es solamente... Con el mismo tema,
Perdón, con el mismo tema, Ana María, como decías vos, pero con preguntas, más que con respuestas. O sea, volver a buscarle una vuelta, a ver qué es lo que está pasando. Y en nuestro caso, como dice Aldo, regionalizarlo, porque siempre se está trabajando en función de lo nacional o en función de lo internacional, pero lo que más nos cuesta es regionalizar. Tenemos muy poca investigación. Y fíjense que en el mundo académico institucional, las voces de los investigadores del interior prácticamente medio que no existen. Tenemos que hacer pininos para crear instituciones como las que estamos intentando, de hacer nuevas carreras, de hacer nuevos institutos, pero ¿quiénes brillan en la escena pública nacional? No es un colega de Formosa ni uno de Santiago del Estero, discúlpenme, a eso jamás se los invita para nada. Entonces, eso también es parte del paradigma. ¿Cómo ocupamos un lugar en el que nuestro pensamiento tenga incluso la originalidad de lo propio que nos permita sentar autoridad en eso que conocemos? Pero claro, si nosotros tampoco tomamos con seguridad, con solvencia, esas cuestiones propias, y quedamos arrastrados por los temas dominantes que por supuesto los estudian en las metrópolis. No sé si se entiende. Es complejo, no es fácil de entender todo este entramado, pero es necesario, me parece a mí, pensarlo, porque si no caemos muy ingenuamente, y la ingenuidad, desgraciadamente, gente, nos lleva a la reproducción, porque terminamos ingenuos precisamente para seguir haciendo lo mismo y quedar de lo más felices con lo mismo que estuvimos haciendo. Bueno, Ana, creo que estamos entusiasmándonos, sí. No, que un poco arrancando de tu relato sobre si a mí se me desactiva nomás la cámara, pero sobre llegar al doctorado y tener esa sensación de que podías ahora decir, cuando en realidad es un sentido que no tendría que ser, ¿no? Escucho muy bajito, Laura. ¿Tenés algún problema con el micrófono o acércate más? No sé. A ver ahí si se me escucha mejor. Y un poquito mejor, sí. Bueno, no, que Follari hay una parte donde hace un análisis que también me parece que está dando cuenta de este intercambio que estamos teniendo y dice, los científicos son sujetos socialmente condicionados que buscan legitimarse dentro de la comunidad y que las discusiones que va a plantear un científico va a tener que ver con el lugar que ocupe jerárquicamente dentro del campo, para decirlo rápidamente, ¿no? ¿Qué me parece? Un análisis sociológico interesante, pero que si uno lo toma así, está naturalizando estas cuestiones también, si nos quedamos en eso. Por eso me parece muy rico el intercambio, porque, sí, digo, tomé estas ideas de Follari, pero sí, a la vez también hay que darlas un poco vuelta, porque si no nos quedamos, digamos, como reproduciendo estos análisis sociológicos que legitiman las desigualdades y digamos... Entiendo. La idea que me decías de Follari que estabas discutiendo, ¿cuál es? ¿En cuál ítem está? Está en el texto de Follari que habla sí, de... cuando habla de los científicos. Al final. Me parece, Ana María, me parece que ahí lo que hace Follari es tomar una idea de Bourdieu, que en realidad es casi, no es que la naturaliza, pero él plantea la disputa por la hegemonía del campo como un hecho dado. Perfecto. Y no me parece que ese sea un problema en términos de que bueno, desde las distintas disciplinas, vemos la realidad y también las demandas, las necesidades de distinto modo y se da la disputa. Me parece que, por lo menos hasta donde yo entiendo ese planteo de Bourdieu, una cosa es la disputa por la hegemonía del campo en los términos de la discusión científica y otra cosa es cuando la disputa por el campo es una disputa desigual, digamos, porque hay políticas como, por ejemplo,
desde que ganó Macri la presidencia hasta que se fue, empezaron todas las líneas biologicistas. Lo único que había de oferta de posgrado era biologicismo. Digo, esa es una disputa desigual. Fue desigual en todos los campos, ¿no es cierto? No solo en el campo de la ciencia, fue desigual como trabajadores, fue desigual. Pero en ese, creo que ese ejemplo sirve para visualizar la diferencia entre naturalizar la disputa por la hegemonía y verla en términos de dominación. Está bien. Bueno, son temas bien complejos. A mí me encanta que los podamos estar pensando, que nos demos cuenta, y bueno, y acá sigamos recorriendo así, muy superficialmente, autores con los que cada uno de ustedes se puede meter todo lo que desee, más otros que también pueden traerse a la escena, como vos proponías otros, ¿no? Esa es una aclaración. No es necesario que en su trabajo se limiten a trabajar con estos autores. Estos autores serían como una bibliografía puesta como para saber que estamos hablando de cosas que estamos compartiendo, pero ustedes pueden traer desde sus propias historias y biografías y bagajes de formación todo lo otro que quieran traer. Y bueno, trataba de enganchar acá cuando hablábamos de cuán complejo entonces resulta esto de intentar incluirse en procesos de conocimiento en sociedades que son o que deben ser analizadas también mucho más desde la complejidad que desde algunas categorías que nos lleven a, porque lo entendemos mejor, las terminamos simplificando, ¿no? Entonces, también por eso es que habíamos traído un poco las ideas de Morén, que no sé si las estarán también tomando en consideración, seguramente sí, es un autor ya muy conocido, pero que también advierte sobre esto, de que no todo, por ejemplo, es respetar por lo científico la idea de la ciencia biológica. Tenemos otros campos, tenemos otras interdisciplinas, tenemos otras intersecciones, tenemos que ver cómo un solo modo de ver una realidad no resulta suficiente a menos que terminemos en una reducción, ¿no? Entonces, este tipo de cosas me parece que son simplemente advertencias para posicionarnos en este territorio de la producción de conocimientos. No sé cómo les parece que vamos yendo, si creen que sobre esto ya más o menos nos podemos ir sintiendo en condiciones de seguir trabajando cada uno, y si podemos entonces acercarnos un poquito más por una cuestión de tiempo a las ideas que al menos yo suelo tomar en consideración, porque todavía me sirven, tomadas de los intereses constitutivos de saberes, y cómo nos remontamos entonces también al hacer esta historia contemporánea, digamos, del conocimiento en el siglo pasado a los aportes de la Escuela de Frankfurt. No sé si leyeron un poquito de eso y cómo ven esta cuestión de también el posicionamiento de la Escuela de Frankfurt ya desde la medianía, después de los 30, 40, etcétera, y cristalizando más claramente todos estos debates profundos, debates epistemológicos en el mediado del siglo XX. No sé si leyeron también un poquito entonces de Kari Kemis, y si quieren que vamos por ese lado articulando también algunas ideas para ver cómo desembocamos, por qué Habermas es que se propone discutir los intereses de conocimiento. A mí me resulta muy interesante este concepto de los intereses de conocimiento para reconocer que las prácticas diferentes de investigación no son solo una cuestión metodológica, no son solo, ni siquiera lo que yo dije, una cuestión de temas que se instalan en la historia. Bueno, hay otras cuestiones, otras razones, deben haber muchas otras que incluso no estamos tomando en este caso más que Habermas, y hasta un sistema clasificatorio frente a
muchísimos que podríamos incluso llegar a construir, pero que en este momento podría servirnos como un pequeño recurso heurístico para entender qué diferencia hay entre los distintos modos de producir conocimientos. ¿Qué los diferencia? ¿Los diferencian los temas? ¿Los diferencian las metodologías? ¿Qué diferencia un modo de producción de saberes de otro, de los que podemos encontrar en el campo social y específicamente educativo? No sé si se entiende la pregunta. Y no sé si empezaron a ver un poquito de Kari Kemis, porque presentamos Habermas a través de esa pequeña síntesis que hacen Kari Kemis, si quieren comentar algo de eso. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Quiere tomar la palabra, aunque sea para plantear sus inquietudes, sus preocupaciones, sus conocimientos previos? Pido la palabra. Pero Ana. ¿cómo no, corazón? ¿Cómo se llama usted? Ana. Ana Duque. Sí, yo estuve leyendo a Habermas. Estuve leyendo sobre, la verdad es que la primera vez que profundizo, digamos, y habla de los tres intereses: el interés técnico, el interés práctico y el interés emancipador. Y me llamó la atención que él toma de Marx el concepto de crítica ideológica y toma del psicoanálisis el método de autoanálisis. Y eso me llamó mucho la atención porque decía al final el científico, tiene que ser psicólogo, tiene que hacer psicoanálisis. Me llamó la atención y después vi la crítica que se le hace de que hasta qué punto puede la teoría social crítica, hasta qué punto puede decirse que sus interpretaciones no están contaminadas, o que son mejores o que son más correctas que las que está criticando. Muy buenas las dos cuestiones que instalás, Ana, porque nos llevan a pensar. La primera, si tenemos que ser psicólogos o psicoanalistas, yo te diría, si tomo, por ejemplo, a Moren, que necesitamos abrir nuestros horizontes de conocimiento disciplinar, lo cual no significa ser un especialista en cada autor de los que están enriqueciendo el mundo con su pensamiento, pero sí poder encontrar convergencias, articulaciones, relaciones posibles. Una cabeza que piensa en términos relacionales, también lo dice Bourdieu, es una cabeza mucho más abierta que una que ya tiene un sistema de hipótesis y de eso deduce y comprueba. No sé si se entiende. Ahí tenemos la limitación de que lo que en los diseños de investigación llamamos el marco teórico. Entonces, dentro de la perspectiva empírico-analítica, sí, usamos el marco teórico, nos ubicamos en una teoría que creemos conocer, desarrollamos algo de esa teoría y un enunciado que puede tener referencia empírica, intentamos ponerlo a prueba, comprobarlo de una manera fáctica, de una manera empírica. Pero ahí hemos delimitado la teoría. Entonces sí, vos dirás trabajo con Freud, o trabajo con Bourdieu, o trabajo con no sé quién. Pero eso es algo que, si bien puede ser muy legítimo, sobre todo en el conocimiento que busca como confirmar, en el contexto de verificación, no es tan fecundo en el campo de las ciencias sociales para generar contextos de descubrimiento.
donde no solamente se trata, supónganse, no sé, digo una grosería, que Piaget dijo que los chicos tienen un pensamiento donde pueden hacer seriaciones de tal manera a los 4 años. Bueno, después, ¿qué hacemos? Nos paramos en Piaget, nos delimitamos la teoría, decimos, voy a ver si los chicos de la esquina, que son de una población particular, hacen la seriación igual a los 4 años. Simplemente estamos como planteándonos en el campo de la verificación, de la corroboración, si lo que decía Piaget se sostiene o no se sostiene. Bien por Piaget, pero estoy en un contexto de verificación, no en un contexto de descubrimiento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En las ciencias sociales, y gente, los problemas nos superan, no nos alcanzan con algunos maravillosos genios que ha tenido la historia del pensamiento, para decir que solo vamos a entender el mundo porque lo leímos a Bourdieu, a Piaget, a Bachelard y no sé, a 3 más. No sé si se entiende, tenemos que establecer relaciones, tenemos que abrir nuestra cabeza y pensar en términos de articulaciones posibles, que lo que sé de psicología, como lo estamos haciendo, ustedes dirán, bueno, acá estamos guitarreando libre sobre el tema de los obstáculos epistemológicos. Bueno, pero aunque sea ese acercamiento, deviene del campo de la psicología, pero bienvenido sea para advertirnos que en lo social eso tiene consecuencias. No sé si se entiende. Entonces, tenemos que buscar mayor complejidad para entender, porque la realidad tiene mayores niveles de complejidad intrínseca. No sé si se entiende. No nos vale la epistemología que aísla los fenómenos, que los recorta, que establece, piensa solo en términos causales. Estoy hablando, fíjense, estoy hablando del interés técnico de conocimiento. Estoy hablando de las ciencias empírico-analíticas, para no irnos tanto de Habermas. Estoy hablando del conocimiento que busca trabajar sobre la noción de causalidad y que nos ha formateado la cabeza pensando que en los hechos sociales también, como en los naturales, tenemos que encontrar la causa. Díganme si no estamos en la escuela ya enloquecidos de tanto salir a buscar causas y tener tan poca capacidad de comprensión, pero sobre todo tan poca capacidad de superación de esas problemáticas para poder construir alternativas, aunque no sepamos con precisión las causas. Porque si nos quedamos a esperar las causas, a ver, yo les diría, señores, doy siempre el mismo ejemplo espantoso. El señor, el vecino de la esquina se suicidó ayer. ¿Cuál es la causa? Y salimos todo el tontaje a buscar la causa. Y bueno, un poco tuvo que ver algo de esto, algo de lo otro. En lo social todo es un combo. No hay ninguna manera posible de aislar una causa. Los fenómenos son multicausados. La multicausalidad es la constante, si es que quisiéramos encontrar una constante, hasta donde podemos pensar hoy. A lo mejor dentro de 10 años, dicen los que sostenían la multicausalidad son unos nabos, y lo seremos. Pero en este momento es lo que podemos pensar. Entonces, eso nos tiene que llevar a admitir que para entender ese suicidio del señor tenemos que tomar en cuenta cuestiones económicas, cuestiones familiares, cuestiones psicológicas, nada queda fuera del combo. No sé si se entiende. Entonces, por ahí, lo más coherente no es insistir en buscar la causa, porque finalmente al final ya se murió. Lo que tenemos que ver es cómo trabajar, si bien las causas nos ayudan a pensar sistemas de prevención, pero de todas maneras hay que trascender para buscar otros intereses para conocer que no se queden solo exclusivamente en la búsqueda de la explicación.
Y porque dimos una explicación, bueno, ya me siento tranquilo y contento, terminé mi investigación, denme el título de doctor. No sé si se entiende. A lo mejor hay que buscar otros intereses para conocer, que van más allá de lo que la ciencia instrumental, la perspectiva técnica, el cientificismo de estos contextos de producción racionalista, empírico-analítica, etcétera, nos han planteado como el sentido de la ciencia. Eso vale muchísimo, no lo estoy denostando, pero es el modo que justifica el conocimiento fundamentalmente en las ciencias de la naturaleza. Para el conocimiento de lo social no nos alcanza ese modo de abordaje, porque con saber las causas solamente no logramos modificar lo social. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Muy claro, Ana María. Sí, muy claro. Y yo... A ver. Tenemos muchos comentarios para hacer, pero somos muchos en la tribuna. ¿Querés hablar? ¿Quién es el que está pidiendo la palabra y no le vemos la cara por ahora? No puedo... Yo una cosa breve. Por alguna razón ha trascendido la Escuela de Frankfurt y todas las corrientes críticas solo como marxistas, digamos, o como neomarxistas, y sin explicitar siempre, ante la pregunta de Ana, que la Escuela de Frankfurt se funda con la intención de sintetizar marxismo con psicoanálisis. Sí. De ahí que aparezca lo que para mí es lo más interesante del planteo de Habermas, que toma Carrie Kemis, que es el deseo en la investigación. Muy bien. Porque volviendo a Bachelard, digamos, ahí podemos establecer, si bien Habermas un tiempo perteneció a la Escuela de Frankfurt, tomó distancia, qué sé yo, lo que me parece es que ahí se pueden enlazar, se pueden encontrar puentes entre ambos, en el sentido de que el deseo es mucho más que el querer tener algo, lo cual implicaría un conocimiento técnico. ¿No? Muy bien. Ir a comprar tal cosa, el deseo es el motor de la subjetividad y es el motor de la historia. Desde Hegel hasta Freud, que toma esta idea de Hegel, y que había quedado ahí como un costado en la línea de la modernidad tecnocientífica, que fue la que dominó finalmente, porque no todo el racionalismo es el que se ha vuelto dominante. Me parece que Habermas lo recupere, es uno de los elementos más interesantes, justamente como esa posición subjetiva del que estaría, digamos, esto lo digo yo, en una posición socrática, siempre solo sé que no sé nada, todo el tiempo, ¿no? Perfecto. Y yo quisiera seguir este poquito de tiempo en donde andamos un poquito corriendo, pero desgraciadamente son las circunstancias. Por suerte nos tenemos que permitir pensar toda la vida, así que tenemos tiempo, pero quizás no en este fragmento. Bueno, yo insisto en que en mi mirada histórica de estos procesos de conocimiento desde el siglo pasado, bueno, lo que ya conocemos, y no cabe duda que todos lo conocemos porque nos ha quedado instalada nuestra cabeza formateada de esa manera, es la perspectiva instrumental, la perspectiva técnica, la ciencia empírico-analítica, bueno, esta sobreabundancia de información que busca la objetividad, que no toma en cuenta el sujeto, que no le interesa considerar en el campo o en la escena de la investigación el tema de los valores, etcétera, etcétera, porque todo eso, digamos, está fuera del control objetivo de las situaciones. Ese tipo de investigación tampoco creo que haya que, jamás pienso en que haya que aniquilar nada, no va a estar nunca en mi pensamiento, eso existe, y tiene mucho sentido para determinados tipos de necesidades de conocimiento. Por ejemplo, para hacer estudios macrosociales, para ver, no sé, si queremos caracterizar alguna forma
analfabetismo, rasgos de las poblaciones, etcétera, pertenencias, etcétera, si queremos hacer clasificaciones porque nos sirve para alguna cosa, ese tipo de estudios que generalmente son censales sobre grandes muestras de población o poblaciones enteras que tienen entonces necesidades de análisis cuantitativos fuertemente, bueno, sirven para ese tipo de cosas. Pero nosotros ahora estamos buscando modos de conocimiento que nos sirvan para pretensiones bastante más humildes. Estamos en la escuela, estamos en el aula, estamos en una institución. No nos vamos a salir todos a hacer cada uno un censo de población para ver cuántos estudiantes conocen a los Rolling Stones. Tenemos otros objetos, tenemos otras necesidades. Tenemos que trabajar o buscar conocimiento en los espacios en los que nos estamos moviendo, y a lo mejor esas perspectivas que son muy válidas, muy legítimas para conseguir determinado tipo de saberes, no son las que nos van a ayudar para producir estos de menor escala que necesitamos en el campo social. Entonces, ahí aparece el tema de que estos modos o estos intereses de conocimiento también se diferencian en los objetos que construyen para conocer. Y cuando se produce esta, les diría, fisura, este resquebrajamiento de la posición hegemónica del positivismo, del racionalismo, del instrumentalismo, del cientificismo, a mediados del siglo pasado, aparecen otros intereses de conocimiento. Y acá hay dos cuestiones, al menos, que me gustaría instalar para que conversemos. Una, esos intereses de conocimiento aparecen porque hubieron algunos genios en la historia, como Freud, como Bachelard, como Kuhn, etcétera, y nos hicieron tomar conciencia de que necesitábamos eso que ellos nos proponen. O hay también en ese combo, en ese barro de la historia, otro tipo de razones que son las que movilizan el conocimiento en las sociedades. Basta con un emisor lúcido para que los caminos de lo social se reorienten, o necesitamos que pasen otras cosas, con lo cual la pregunta es, ¿qué desencadena el cambio social? ¿Hasta dónde solo las ideas producen el cambio social o viceversa? ¿O el cambio social produce las ideas? Todo esto también plantea otras instancias de complejidad para pensar esta cuestión. Y entonces, bueno, si nos respondemos que algo tiene que ver el barro de la historia para que la historia sea, y la historia a su vez genera barro en la historia, ¿por qué aparecen otros intereses de conocimiento que ya en términos de Habermas no se conforman con la explicación, sino que buscan otro tipo de interés? ¿Qué es lo que pasa para que cambien esas ideas que fueron absolutas, absolutistas en la sociedad? ¿Entienden lo que estoy planteando? Yo tengo una hipótesis. A ver. Un supuesto. Uno de los supuestos que me parece que explica ese cambio en cuanto al declive de la hegemonía de un modelo único de ciencia es el fracaso del modelo. O sea, originalmente se había confiado en que a la ciencia había que dejarla trabajar para que, asociada a los poderes, a los recursos, a la economía, a las finanzas, a la infraestructura, genere los conocimientos y derrame hacia la sociedad. Bueno, ese modelo fracasó estrepitosamente alrededor de los 50 por un montón de acontecimientos sociales, políticos, culturales, bélicos, ¿no? Y creo que fue la fisura que permitió que se le meta por la ventana las necesidades sociales que estaban siendo desairadas por ese modelo de ciencia que no alcanzó a responder
lo que venía a responder, o sea, venía a llevar emancipación, crecimiento, desarrollo, bienestar, ¿no? Felicidad, y empezaba a generar lo contrario, ¿no? Desde el punto de vista técnico o tecnológico, por ejemplo, las grandes dificultades que generó esto de aislar la ciencia de la ética, de los valores, entonces llevaba, por ejemplo, a la indagación de modalidades de desarrollo de energías que podían tener consecuencias letales, o otros tipos de empresas, de macroempresas, ¿no? La Grand Science, ¿no? La Big Science, que al final fracasó, que yo creo que es uno de los motivos que permitieron que la revalorización de otro modelo de investigación, de otros intereses, de otras modalidades, de otras metodologías y de otros roles, ¿no? Para lo afectivo, lo psicológico, lo sensitivo, ¿no? Lo subjetivo. Esa puede ser una de las avenidas por las cuales se ha producido ese crack que se dio entre los 50 y los 60. Muy interesante, y comparto tu apreciación. Creo que cuando hablamos de esa crisis brutal que significan las guerras, muestran ahí cómo se nos fue de las manos el dominio del mundo, y con ello la pretensión de dominar el mundo. Lo interesante, ahí recupero desde dónde se hacen las lecturas de este fenómeno, y coincido con vos en que ese resquebrajamiento es lo que permite la emergencia de otras necesidades, de otros intereses de saber que estuvieron totalmente oscurecidos. Y ahí no puedo menos que decirlo, me gustaría tener más tiempo para conversarlo detenidamente con ustedes, pero creo que cuando empezamos a ver qué está haciendo el conocimiento científico, a dónde nos está llevando, que es una pregunta que también nos hacemos hoy en relación con los fenómenos de destrucción de la naturaleza, o de manera ya también hasta irracional, de destruir nuestros propios recursos para sobrevivir, es necesario empezar a analizar qué es lo que nos ha estado pasando. Y ahí me parece que retomo, aunque no está bien ninguna simplificación, que los autores que lo pudieron ver, que lo empezaron a ver, son los que empiezan a reconocer o dimensiones más subjetivistas, por eso reivindicamos el aporte del psicoanálisis, que la perspectiva racionalista ni siquiera considera científica, pero también los autores marxistas. ¿Por qué? Porque al hacer el análisis material de la historia y buscar entonces de qué galera salió ese conejo, y con qué se relaciona, y por qué tenemos ciencia, y por qué tenemos esta ciencia, caímos en la cuenta de algo que hubiera sido obvio, pero no teníamos capacidad, categorías teóricas para pensarlo, no se nos había planteado como problemas subyugados por el progreso y los avances tecnológicos como estábamos, y es que esa ciencia moderna nace en la modernidad en la misma cuna de otros hermanos gemelos. Y esos hermanos gemelos, por ejemplo, incluyen el nacimiento del capitalismo. La ciencia moderna es hermana gemela del capitalismo. Entonces, obviamente, un modo de entender la estructura económica de la sociedad, un modo de generar una formación social con una determinada organización de lo social, desde determinados modos de producción estructurados de determinadas maneras, son los que llevaban a hacer útil ese conocimiento, porque es lo que permitía realmente la explotación de la naturaleza para obtención de los máximos beneficios de quienes pudieran hacerlo. No sé si se entiende. Entonces, no es por azar que es que desde las perspectivas teóricas más marxistas es que empezamos a darnos cuenta que había sido que la ciencia no era pura, ingenua, desinteresada, que también está en un sistema social que le encarga determinadas funciones y finalmente está cumpliendo esas determinadas funciones. Eso para decir rápido algunas relaciones. Pero además, retomando lo que vos nos aportás, de que aparecen en escena otras necesidades, otros intereses, cuando se plantea el tema de la guerra en Europa,
surge que, bueno, el mundo era un poco más grande que Europa, había sido, y era más grande no solo para ir a extraer recursos, como América, que le servimos al capitalismo en su proceso de acumulación, sino que había sido que había gente en estos otros lugares. Y si había gente en estos otros lugares, ¿qué hacíamos con esa gente que no lográbamos colonizar y que se resistía a ser exterminada o a ser absolutamente colonizada? En la misma época, fíjense, se plantean los procesos independentistas de todo el continente africano, que eran absolutamente colonias. América, bueno, ya tenemos como 2 siglos, por lo menos en nuestra zona sur, de habernos sacado el colonialismo más absoluto de encima. Pero el mundo seguía siendo colonial. Esa estructura no se había modificado. Y estaban apareciendo en escenas, también armando guerras en otros lados, y aparecían como mercados para la inversión bélica, esos otros espacios del mundo que ahora eran compradores de armas. Ahí aparece entonces una necesidad de mirar a otros, que no es que los europeos dijeron graciosamente, oh, había sido que no era tan mala gente aquel africano o aquel latinoamericano. No, es que los mismos países empezaron a tener otra capacidad de mirarse a sí mismos, de nombrarse, de definirse, de alguna manera de buscar su emancipación. Y entonces ahí aparece, a mediados del siglo, y como consecuencia de que se pierde poder con las guerras, esa necesidad de reconocer que en el mundo hay otros. Y ahí es cuando Habermas encuentra la posibilidad de entender la emergencia de otro interés de conocimiento que nos lleve no solamente a dominar, a conquistar, a civilizar, sino que nos lleve a comprender, a reconocer, a nombrar a otros, a tolerar diferencias y a aceptar que el planeta tiene algo más que los europeos y los norteamericanos o el mundo del norte dominando. No sé si se entiende. Entonces, también ahí aparecen hechos políticos relevantes, con todos los vicios que les podamos encontrar todavía a organizaciones como los multilateralismos, las Naciones Unidas, las grandes organizaciones internacionales para tratar de ordenar mínimamente y con un poco más de justicia la salud, el comercio, la educación, que son esas instituciones que pretendemos desarrollar y que, como ven, son recién nacidas, tienen nuestra misma edad, pero expresan que el mundo requiere no solamente explicación, sino también comprensión. Y eso es otro interés de conocimiento que justifica y permite la emergencia prácticamente, gente, de todas las nuevas perspectivas hermenéuticas e interpretativas que dan lugar al nacimiento de las ciencias sociales no cientificistas, no biologistas, recién en la segunda mitad del siglo XX. Remóntense a la historia de cualquiera de nuestras disciplinas sociales y van a ver que la comunicación social, la politología, la historia económica, la antropología, las lingüísticas, bueno, busquen lo que quieran y acaba de nacer. A nosotros no nos cabe tanto esa conciencia, pero creo que tenemos que tenerla porque somos testigos de una gran revolución epistemológica que se está produciendo, se ha producido y se sigue produciendo en el mundo y que ha dado lugar a la emergencia de estas ciencias sociales como inmenso campo de otro tipo de saberes que con toda claridad dice: no queremos someternos a las mismas normas epistemológicas
que regularon las ciencias de la modernidad, las ciencias de la naturaleza, las ciencias que en lo social instalaron la dominación. ¿Se entiende? Muy bien. Y entonces aparece... Perfectamente. Perfectamente. El interés hermenéutico. Fíjense que en la filosofía, Gadamer, todos esos, también mediados de siglo, o sea, somos jóvenes. Pero no quiero terminar este encuentro sin decir que esas ciencias sociales que nos sirven maravillosamente y nos abren otro horizonte para trabajar los sentidos de lo social, las razones implícitas en las mismas culturas y en las mismas personas de la acción social, y no solamente la explicación por causas externas a la dinámica de construcción subjetiva y cultural de las personas y de las sociedades, eso de todas maneras en el campo educativo no nos termina de ser suficiente. Y lo voy a decir con una cosa muy cortita. Un rasgo con el que nacen estas ciencias sociales precisamente para diferenciarse ética y políticamente de la perspectiva empírico-analítica es la defensa a ultranza de la no intervención desde la ciencia sobre los territorios sociales que tienen derecho a desarrollarse como quieran y para donde quieran, con sus especificidades culturales, políticas, económicas, sociales, familiares, como les guste. Entonces, por ejemplo, fíjense, la antropología se cuida muy fuertemente de no invadir el territorio que está siendo delimitado como objeto de estudio, no sé si se entiende, y así también hasta la intervención psicológica, les diría, nunca es una intervención de imposición, siempre es de acompañamiento de lo que pueden ser las expectativas de desarrollo que de manera endógena pueden tener las personas, los grupos, las instituciones o las sociedades. Pero no está aceptada la intervención externa, prácticamente en ningún campo de las ciencias hermenéuticas comprensivas o interpretativas. Pero ¿qué nos pasa en la educación? Que la educación es una acción intencional para construir una sociedad o una subjetividad en algún sentido. Entonces nosotros no nos podemos quedar diciendo, por ejemplo, sí, los chicos de hoy aman la música, se expresan a través de la música, qué maravilla, su cultura es esta, ¿y qué? ¿Me quedo mirándolos? O sea... La educación de alguna manera es intervención. Exactamente. La pedagogía es una ciencia práctica en el sentido de que su objeto es una acción social intencional, socialmente legitimada, políticamente legitimada, éticamente legitimada, científicamente legitimada, pero es una acción intencional. Entonces, los modos de conocimiento que necesitamos no se pueden agotar, no nos alcanza solamente con la comprensión. Porque si nos alcanzara con la comprensión, nos sentamos con ustedes, seguimos charlando y bueno, no nos proponemos nada, no sé si se entiende, porque cada uno puede tener un proyecto diferente. Entonces, acá aparece otra necesidad que está expresada dentro de las acciones sociales culturales, y es que también en todas las culturas hay intenciones, hay siempre algún loco que busca un intento de acción transformadora. Y la educación caería dentro de la categoría de acción transformadora. Entonces necesitamos una ciencia de la acción transformadora, cuyos recursos no pueden provenir solamente de la explicación, que nos deje sin herramientas,
ni de la comprensión, que también nos deje sin herramientas. Tenemos que buscar un conocimiento que nos sirva para la transformación de las personas y de las sociedades. Entonces, tenemos que buscar otro interés de conocimiento que Habermas propone nombrar interés emancipatorio. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, muy bien. Bueno, para un machetito para ayudarlos, es el otro texto que hemos puesto en el aula, que es un trabajo que me produce un gran orgullo, y ustedes me van a comprender por qué. Ya saben que a esta altura de la vida soy autorreferencial sin pelos en la lengua. Ese trabajo lo hizo ahora una colega responsable, profesora ya regular y con dedicación exclusiva de las cátedras en las cuales inicialmente ella fue una alumna. Susana Argüello, trabajando conmigo y viendo todas estas preocupaciones, como es una persona absolutamente trabajadora y competente, construyó ese cuadro comparativo en que para un conjunto de categorías desde donde se podría pensar algunos rasgos del conocimiento científico, establece cuáles serían las diferencias en esas categorías según cada uno de los paradigmas en términos de intereses de conocimiento de Habermas. Los invito a mirarlo, piensen que es una construcción que hizo alguien como nosotros, que es cualquiera de nosotros intentando trabajar en el campo del conocimiento. Creo que es muy valioso, es una ayuda a memoria y un material como todos los que estamos presentando que sirven para desencadenar la reflexión y el análisis crítico de qué estamos haciendo y dónde estamos parados. Así que los invito a seguir recorriendo ese camino de la mano de Susana Argüello y que después me cuenten también y nos podamos contar, ojalá, cuáles son las cosas que ustedes agregarían, quitarían, aportarían a ese trabajo que estamos haciendo y que hizo esta colega. Bueno, hoy llegamos al límite. La semana que viene saben que ya se va a trabajar sobre la segunda unidad. Este ha sido un panorama de la primera unidad en donde quisimos ver qué pasa con el conocimiento científico, para terminar desembocando en si hay un solo modo de conocimiento científico, si hay varios modos de conocer que podrían ser científicos, aunque no todos estén legitimados como tales, si a qué responden esas distintas prácticas de conocimiento, si solamente a una cuestión metodológica o hay intereses que son más profundos de para qué conocer, que son los que justifican cómo conocer, quizás como resolución metodológica. En el próximo encuentro, que va a ser el próximo viernes y que va a coordinar Claudio, yo voy a tratar de estar, pero voy a estar como ustedes, allí como una hormiguita también formando parte de esa escena en que los pensamientos circulan. Vamos a ver cómo avanzamos más en una aproximación dentro de las ciencias sociales, ver qué pasa con estas nuevas perspectivas que dan origen a una mirada más social y qué pasa con lo que recuperamos para las prácticas de investigación educativa en ese territorio. Será entonces hasta el próximo viernes y ha sido un gusto conversar con ustedes.